amigas de cuarto de secundaria. Yo soy Yeremis Rebasa y les doy la bienvenida a su programa preferido, el único e inigualable Aprendo en Casa. Hoy tenemos matemática y he venido en un vehículo que antes nunca me hubiera imaginado usar, porque una cosa que no extraño definitivamente, el tráfico. Y es que la congestión no solo nos hace perder tiempo, sino que también daña nuestra salud. Ustedes dirán, Yeremis, ¿y qué tiene que ver con la matemática? Pues muchísimo. Y hoy vamos a aprender algunas cosas al respecto. Pero antes, vamos a nuestro Rappi Noticiero en pandemia. Llegamos con las noticias del día desde el set de Aprendo en Casa. Primicia. Cae mundialmente la venta de autos en 39% respecto al 2019. La incertidumbre económica por el coronavirus es el principal motivo. Cambio de aspiraciones. Estudios señalan que en países de Europa y Norteamérica, las generaciones más jóvenes cada vez tienen menos interés por comprar un auto. Ellos prefieren alquilar autos o usar el transporte público. ¿Será igual la tendencia en Perú? Siguiente noticia. Pandemia sobre ruedas. Solo el 17,6% de los hogares en nuestro país tiene una bicicleta. Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, ¿puede ser la bicicleta una alternativa para prevenir los contagios? Estos han sido nuestros titulares por hoy. Seguiremos ampliando en Rappi Noticias. ¿Conocían alguna de estas noticias? ¿Notaron cuán presente está la estadística en ellas? Hoy seguiremos aprendiendo acerca de cómo representar datos en gráficos estadísticos y cómo, además, procesar esos datos, interpretar la información obtenida y redactar unas buenas conclusiones. ¿Listos y listas para empezar? Esperen que llamo a la profesora Gisela César y arrancamos. Buenas tardes, Yeremis. ¿Cómo le va hoy, profesora? Bien, la verdad. He visto que andas últimamente muy comprometida y entusiasta con la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ah, eso sí, es que cuando algo me interesa, yo me meto con todo. Esa es la actitud, Yeremis. Sí, profesora, pero la verdad es que no siempre es tan fácil. Son muchos aspectos a considerar. Y como que uno puede desanimarse al ver tantas fórmulas. Es que a esas fórmulas hay que mirarlas de otra manera. Ellas son nuestras amigas, nos ayudan a ahorrar tiempo. Y hablando de ahorrar tiempo, ¿cómo es ahora la vida para usted? Me refiero ahora que no sale tanto de casa como antes. Bueno, la verdad que salgo poco, como dices. Y cuando lo hago, usualmente voy caminando o en mi bici. ¿Usted maneja bici? Claro, Yeremis. Me pongo mi short, mi casco, pero solo para tramos cortos. La verdad es que no hay tantas ciclovías en la ciudad y es difícil hacer recorridos mayores a 7 kilómetros en bicicleta. Tiene razón, no funcionaría para todas las personas. Lamentablemente no. Sin embargo, creo que para tramos cortos funciona perfecto, porque así, además de evitar las aglomeraciones en algunos paraderos, se hace algo de deporte. Es básico para el bienestar mantener una rutina activa. Eso sí. Profesora Gisela, ¿y cómo es su vida ahora que trabaja desde casa? Bueno, enseñar así tiene sus beneficios. Por ejemplo, gasto menos tiempo en el tráfico. Antes me podía pasar hasta 4 horas al día en llegar al colegio donde enseño y luego volver a mi casa. Ahora empleo esas horas para desarrollar otros talentos además de la matemática. ¿Cómo cuáles, profesora? Ando haciendo clases de baile online. Empecé con la salsa. Es como la matemática porque tienes que contar los tiempos, sentir el ritmo. Pie izquierdo adelante y cuentas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y vuelta. Me mantengo en actividad y me sube el ánimo. ¡Qué chévere! No me había puesto a pensar que la matemática está hasta en el baile. Profe,
¿Y he escuchado algo sobre la relación entre el transporte y la salud? Uy, claro, el transporte y sobre todo el tráfico tiene un impacto en la salud, eso sin duda. Justo por eso, con mis amigos y amigas de cuarto grado hemos estado investigando al respecto. Para averiguar, aplicamos una encuesta. Yo decidí hacerle las preguntas al equipo que trabaja en Aprendo en Casa, como para conocerlos mejor, ¿no? ¿Y cómo te fue? Ya tengo algunos resultados, de hecho. Te los comparto para que me ayudes a analizar. Según la encuesta aplicada al equipo de producción de Aprendo en Casa, noté que la mayoría se desplaza para ir a trabajar. Interesante. ¿Y qué más pudiste encontrar? Supongo que hiciste varias preguntas. Sí, también les pregunté acerca de cuántas horas al día les toma desplazarse. Ahí la mayoría contestó que entre 2 y 3 horas diarias. Además, les pregunté sobre cómo afecta el tráfico a la salud. La mayoría, obvio, respondió que le generaba estrés. Ya sabemos que el estrés no es bueno para nada, pues debilita nuestro sistema inmune, nuestras defensas. Uy, con razón últimamente me siento un poco débil. Debe ser por el estrés de las últimas semanas. Claro, profesora Gisela. Pero debe tener cuidado porque cuando pasa eso, uno también se hace más vulnerable a las infecciones de virus, bacterias y parásitos oportunistas. Sí, por eso estoy tratando de hacer actividades que me relajen. Me parece bien porque en el fondo creo que entiendo a qué se debe su estrés. Dar clases virtuales no es fácil y las noticias no son fáciles de sobrellevar. Con los colegas hacemos nuestro mejor esfuerzo porque nos emociona ver cómo nuestros estudiantes no dejan de aprender. ¡Qué lindo eso, profesora! A mí me gusta leer los mensajes en las redes sociales. Bueno, no todos, algunos se pasan, pero la mayoría aprende con entusiasmo, eso sí. Ahora que lo pienso, antes teníamos otro tipo de estrés, el del transporte, que no siempre es muy eficiente, mucha contaminación auditiva. Y es tiempo que perdemos para hacer otras cosas. Pero me falta mostrarle otro hallazgo que me dejó muy conmovida. Me olvidaba. La mayoría considera que deja de pasar tiempo en familia por estar en medio del tráfico. Y que para sobrellevar el impacto de este estrés en su salud, la principal medida que toman es la de hacer deporte o ejercicios físicos. Parece que el equipo de Aprendo en Casa mantiene una vida saludable. Así dicen. No, mentira, seguro que sí. Profesora, pero quisiera usar otros gráficos para presentar mis resultados. ¿Podríamos hacer una revisión de ese tema? Claro. Mira, tenemos 3 grandes grupos de gráficos estadísticos. Están los gráficos cartesianos, que representan al esquema básico de gráfico. Relacionan variables independientes en el eje horizontal, es decir, las abscisas, con las variables dependientes en el eje vertical, o las ordenadas, en un sistema de ejes perpendiculares que se cortan en un punto origen. Ah, sí, los recuerdo. Entre los más conocidos de este tipo tenemos los gráficos de barras, de línea o de dispersión. También están los gráficos en algunas figuras geométricas. El más usado de este grupo es el gráfico circular, llamado también el gráfico de torta. También están los gráficos de burbujas o los gráficos araña. Y finalmente tenemos los cartogramas, que son gráficos estadísticos que plasman la información sobre mapas. Esos los he visto. Este tipo de gráficos ha sido muy utilizado para analizar la propagación del coronavirus a nivel mundial. Así es, Yaremis. El uso de cada tipo de gráfico depende del tipo de variable de estudio, ¿no? Sí. Por ejemplo, el gráfico o diagrama de barras sirve principalmente para representar variables cualitativas y existen distintos tipos. Como ves en pantalla, los gráficos de barras pueden ser simples, dobles y múltiples. Y las barras también pueden ser verticales, horizontales y apiladas. También gráfica circular.
A este gráfico también se le conoce como gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfica de 360 grados. Fácil de recordar. Yaremis, te veo muy comprometida con este tema. Sí, es que yo me llevo bien con la matemática, profe. Son bien divertidas, salvo cuando hay muchas fórmulas. Pero bueno, ya me dijo que las fórmulas son nuestras amigas para ahorrar tiempo. Ahora, volviendo al tema, hemos hablado sobre todo de variables cualitativas, pero ¿qué hay de las variables cuantitativas? Para las variables cuantitativas, podemos usar el histograma y el polígono de frecuencias. El histograma de frecuencias consiste en una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de la distribución de frecuencias. Cada uno de los intervalos se representa por la marca de clase. Por otro lado, el polígono de frecuencias se forma uniendo los extremos de las columnas de un histograma de frecuencias mediante segmentos. Ahora que ya recordamos los gráficos estadísticos, podemos decidir por uno de ellos, pues los emplearemos para presentar los resultados de mi estudio de investigación. En mi caso, dado que yo he aplicado la encuesta sobre transporte y salud a la producción de Aprendo en Casa, podemos organizar la información para luego presentarla. ¡Genial! Revisemos entonces las preguntas de tu encuesta primero. ¡Ahí van! Según veo, la primera pregunta es una variable cualitativa nominal, es decir, no hay jerarquía. El orden en que son presentados los resultados de las variables no importa. Todos se consideran del mismo nivel, por lo tanto, podemos utilizar un diagrama de barras. ¿Y la segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta es una variable cuantitativa continua. No olvides que se llama así porque puede tomar decimales, así que un histograma y polígono de frecuencias es el indicado. Ya, por lo que veo, las preguntas 3, 4 y 5, al igual que la primera pregunta, también son variables cualitativas nominales. Por lo tanto, también graficaremos diagramas de barras. Súper, Yaremis. Lo que acabas de hacer es planificar nuestro trabajo de hoy. Recuerden, amigas y amigos en sus casas, que es muy importante la planificación, porque es una manera de trabajar con orden y en base a un objetivo claro. Yo siempre, soy organizada. Miren nomás mi escritorio. Por aquí están mis lapiceros, por ese otro lado mis adornitos. Así soy yo, puro orden. Yo también tengo que aprender a ser así. Me gustan las matemáticas, pero no siempre soy la persona más ordenada. Yaremis, hablando de eso, creo que tengo que irme un rato porque he dejado algo en la cocina y me parece que huele raro. ¡Corra, profesora! Vayamos a una pausa mejor. Nos vemos en breve, pero no se vayan porque al regreso seguiremos compartiendo ideas acerca de cómo presentar los resultados de nuestra investigación. Reuniones masivas ni organices visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras, desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla, lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de 1,5 metros en lugares públicos. TV Perú, primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Voy a llamar a la profesora Gisela César a ver si pudo solucionar su tema en la cocina. ¿Aló, profesora? Por aquí estoy, Yaremis. ¿Todo bien por casa? Sí, falsa alarma. Es que puse un queque para estrenar mi horno y se ha quemado. Pero un poquito nomás. Es algo que le ocurre a los principiantes de repostería, supongo. Pero no te preocupes, sigamos aprendiendo. Listo, profesora. Entonces, como le decía antes de la pausa, ahora quisiera presentar gráficamente la información que he recopilado. ¡Súper! Antes de empezar, dime con qué frecuencia trabajaremos. Yo creo que podemos utilizar la frecuencia relativa porcentual, porque podemos interpretar mejor los datos con la ayuda del porcentaje. ¿Qué le parece?
Estoy de acuerdo. La frecuencia relativa porcentual es el porcentaje de la frecuencia relativa. En otras palabras, un elemento o una serie de elementos respecto al 100%. Entonces vamos con el primer gráfico para ver los principales motivos de desplazamiento. La verdad es muy sencillo de elaborar. En el eje horizontal volvemos a colocar los valores de la variable, es decir, los principales motivos de desplazamiento. Trabajo, gestiones o trámites, realizar gestiones bancarias, hacer compras y otros. En el eje vertical colocaremos la frecuencia relativa porcentual. Como el dato mayor es 63%, el valor máximo de mi eje vertical será 70% y dibujamos las barras considerando el valor de cada uno. ¡Fácil! Te quedó estupendo, Yeremis. Ahora vamos con los otros gráficos. Ya, pero profesora Gisela, para la segunda pregunta en la que tenemos una variable cuantitativa, me parece que es un poco más complicado graficar ese histograma y polígono de frecuencias. ¿Me da una ayudita? Obvio. Te guiaré en la elaboración de tu histograma y polígono de frecuencias, que para eso estamos. Gracias, profesora. Entonces, primero recordamos nuestra tabla de frecuencias. De las tablas de frecuencias que elaboramos la clase anterior y que es motivo de nuestra investigación, la utilizaremos como insumos para la elaboración del histograma de frecuencias, a los intervalos de clase y la frecuencia relativa porcentual. Así, representaremos la información de las horas al día empleadas para desplazarse. También recordemos que para elaborar un histograma de frecuencias, en el eje horizontal colocamos los intervalos de clase, que representan los intervalos de las horas que emplean para desplazarse. Ese dato también es importante, no hay que olvidarlo. Eso es verdad. Entonces empezamos con la tabla ya elaborada en la clase anterior. Empezamos con 0,5 horas, que es el menor tiempo que emplean para desplazarse, hasta menos de una hora, que es el límite superior del primer intervalo de clase. Ahí dibujamos la primera columna del histograma, teniendo en cuenta que en el eje vertical colocaremos la frecuencia relativa porcentual, que para el primer intervalo es 6%. La segunda columna del histograma es el segundo intervalo de clase en el eje horizontal, que va desde el límite superior anterior, 1 hora, hasta menos de 1,5 horas, considerando que en el eje vertical está la frecuencia relativa porcentual, que para el segundo intervalo de clase es 15%. Así sucesivamente hasta el último intervalo de clase, que nos va a dar este resultado que vemos en pantalla. Un maravilloso gráfico estadístico, hecho por este cerebrito y con un poquito de ayuda, por supuesto. Ha sido un trabajo de equipo. Ahora sigamos, porque teniendo el histograma de frecuencias, podemos calcular nuestro polígono de frecuencias. Pucha, de escuchar esas cosas me asusto. Pero bueno, vamos con toda la actitud. Lo primero que debemos hacer es calcular la marca de clase de cada intervalo de clase. Ah, ¿verdad? La forma de calcular la marca de clase es hallar la semisuma del límite inferior con el límite superior. Es sencillito. Para el primer intervalo sumamos 0,5 más 1 y dividimos entre 2, teniendo como resultado 0,75. Tal cual. Y así sucesivamente para los siguientes intervalos. ¡Yujú! Y ahora, con esta info, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí, como vemos en la pantalla, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias completa. En base a esta tabla de frecuencia, elaboramos el polígono de frecuencias, utilizando la marca de clase y la frecuencia relativa porcentual. El polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas, pero debemos empezar desde la marca de clase anterior a nuestra primera marca de clase, luego a la segunda y así hasta la marca de clase siguiente a nuestra última marca de clase.
Pucha, ahora sí me perdí con el trabalenguas. Mejor con imágenes. Tienes razón. La verdad extraño mis materiales de aula y hasta mi pizarra para dibujar las ideas. Pero bueno, vamos con toda la actitud como dices. Ahí va la imagen. Como sabemos, nuestra primera marca de clase es 0,75. La segunda es 1,25. La tercera es 1,75. Allá, y podemos identificar que entre una marca de clase y otra hay una especie de sucesión con una razón. Tal cual. En este caso, la razón es 0,5, que es nuestro ancho de clase. Entonces, para calcular la marca de clase anterior a nuestra primera marca de clase, vamos a restar ese ancho de clase a nuestra primera marca de clase. O sea, 0,75 menos 0,5 que resulta 0,25. ¡Ah, ya! Entonces, para calcular la marca de clase siguiente a nuestra última marca de clase, tendríamos que sumar el ancho de clase a nuestra última clase, lo que es igual a 3,75 más 0,5. Queda como resultado 4,25. ¡Qué emoción! Ya tenemos los datos. Ahora hay que mostrarles a los chicos cómo quedó el gráfico. Ahí va. ¡Quedó súper! Ahora sí me queda totalmente claro por qué teníamos que calcular la marca de clase anterior a nuestra primera marca de clase y la marca de clase siguiente a nuestra última marca de clase. Y hay más aún. Si separamos a nuestro polígono de frecuencias de nuestro histograma de frecuencias, vamos a tener un gráfico que permite la rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías del estudio. Buenísimo ese gráfico, profesora Gisela, pero me falta ensayar cómo visualizar otras preguntas que tiene mi encuesta. Por ejemplo, la pregunta acerca del impacto en la salud que tiene el tráfico. Al ser una variable cualitativa, también utilizaremos un diagrama de barras. Este gráfico nos muestra que el 52% de encuestados señaló que el tráfico le genera estrés. El segundo modo de cómo afecta el tráfico a la salud es con contracturas musculares, ya que el 17% respondió eso. Yo creo que es una respuesta lógica. El problema del estrés se deriva de la sensación de impotencia que experimentamos mientras estamos en el tráfico, además de la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar habiendo tantos factores de riesgo, como accidentes por alta velocidad o imprudencia, además de la inseguridad y ahora el contagio del COVID-19. Y pienso también en los conductores de buses y taxis, en los cobradores y cobradoras, controladores, policías de tránsito y en todas las personas que trabajan en el sector transporte. Desde Aprendo en Casa, todo nuestro aprecio por su labor. Pero no toquen tanto el claxon, por favor. Es verdad, Yeremis. Todos los trabajadores y trabajadoras que mencionas son esenciales y debemos valorarlos porque dan un servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas. Profesora, ahora tenemos algunas preguntas de nuestros estudiantes de cuarto. Hola a todos y todas, mi nombre es Isabel de San Juan de Miraflores, del Colegio 7060 Andrés Avelino Cáceres, y me gustaría saber, ¿qué consecuencias tiene el estrés? Buena pregunta. El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo cuando hay un exceso de situaciones que superan nuestros recursos. Cuando nos sentimos sobrecargados y frustrados por no poder cumplir con tantas exigencias o cuando percibimos peligro. Tengo por aquí otra pregunta. Hola, soy Caroline Quispen de la región de Chiclayo. Quiero mandar saludos a mi promo de la institución educativa San Juan Bautista 11084 y hacerles una pregunta. Hoy han hablado del estrés y tal vez reconocemos cómo nos hace sentir, pero ¿qué es a ciencia cierta el estrés? El estrés constante puede causar diferentes daños, como enfado constante, problemas en la piel, problemas cardíacos, adicciones, obesidad y hasta depresión. Profesora, ya para terminar, una pregunta mía.
¿El tráfico puede generar estrés? Depende de la tolerancia de cada persona. Hay quienes se quedan dormidos en el bus, ¿has visto? Pero en otros casos el tráfico puede ser un factor que contribuye al estrés. Recuerda que estamos hablando de personas que a veces salen muy temprano de casa y hacen viajes de hasta 2 horas para llegar a su trabajo. Además de sus propios problemas, tienen que resistir los bocinazos y algunas pistas en mal estado. Imagínate. Claro, y si se trata de un chofer de bus, seguro son varias horas sentado al día, teniendo que lidiar con el tráfico, con no poder avanzar en su ruta. Debe ser muy estresante. Sí, y eso es algo que tal vez podrías medir en una próxima encuesta, ¿no? Ahora que ya sabes hacer gráficos estadísticos, podrías hacer una excelente explicación de la problemática. ¡Qué buena idea! La verdad es un mal bastante común. Como se ve en pantalla, un estudio del Instituto de Opinión Pública de una universidad peruana señaló que el 80% de peruanos sufren o han sufrido estrés, es decir, 8 de cada 10 peruanos. ¿Tanto? Es bien alto. Así es. Pienso que en nuestro país hay muchas desigualdades y es a veces difícil relajarse o tener momentos de inactividad. Porque con tanta carencia, las familias se sobrecargan para salir adelante. Eso tiene sentido. Sin embargo, el estrés puede llevarnos no solo a tener menos calidad de vida, sino a incluso perderla. Pues estar en constante estrés debilita nuestro sistema de defensas. Pucha, sí. Hoy, gracias a los gráficos estadísticos y a la competencia de gestión de datos e incertidumbre, hemos entendido un poco más de esta problemática. Y pienso que la reflexión es que debemos hacer lo posible por encontrar un cierto equilibrio. Y también creo que debemos pensar en formas de hacer que la vida en el sistema de transportes sea más llevadera para todos y todas. Claro, profesora Gisela. Gracias por sus consejos y apoyo hoy. Ha sido excelente. De nada, Yaremis. Me voy a cortar el queque que preparé para poder compartir en familia. Hasta pronto. Hemos llegado al cierre del programa. Hoy aprendimos a dibujar e interpretar nuestro diagrama de barras y un histograma de frecuencia. También calculamos la marca de clases y graficamos nuestro polígono de frecuencia, es decir, representamos nuestros resultados de nuestra encuesta en gráficos estadísticos en la competencia de Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre. Lo más importante fue que tuvimos una interesante conversación sobre el tráfico y el estrés en las personas. Reconocimos que el estrés es un problema que puede complicar nuestra salud y que podemos reducirlo con una vida saludable y actividades físicas. Ahora, como siempre, les dejo un reto. Ustedes ya tienen las tablas de frecuencias de sus investigaciones. ¿Qué tal si ahora presentan sus variables cuantitativas como el peso y la talla con histogramas y polígonos de frecuencia?